Queridos alumnos, queridas alumnas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buen día para todos ustedes. Es una alegría y un placer por volver a saludarles. Bienvenidos a su octava clase de espiritualidad cristiana. Hoy vamos a abordar un tema que es muy interesante, muy lindo, porque yo les había dicho que toda espiritualidad, ¿verdad? Aun cuando no podemos hablar de un concepto de espiritualidad, no hay un concepto, es decir, la forma en que yo vivo mi espiritualidad no significa que debe ser la que viva Rafael, o la que viva Mariela, o la que viva Eddie. Cada uno de ustedes va desarrollando su propio concepto de espiritualidad, con base en su experiencia, en su necesidad, en su anhelo de querer conocer más al Señor. Cada uno va desarrollando sus formas, la manera en que charla con el Señor, la forma en que aprende a escuchar la voz de Jesús. Entonces, cada uno de nosotros va desarrollando esa espiritualidad que nos fundamenta, que nos cimienta, que nos hace estar parados en una vida cristiana, en una vida espiritual mucho más profunda. Pero, siempre hay un pero, si esa espiritualidad que nosotros hemos ido construyendo no tiene como punto de partida o como punto de referencia la espiritualidad de Jesús, no estamos siguiendo una correcta espiritualidad, ¿verdad? Estaremos, no sé, agarrando de aquí, de allá, algunos conceptos del mundo, permítame plantearlo así, algunos aspectos religiosos, algunos aspectos legalistas, pero no estaremos desarrollando una sana y abundante vida espiritual. Por eso es importante descubrir a este punto de nuestra cursada, qué tiene que ser lo que nos guíe, ¿verdad? Y, y creo que ese es el punto neurálgico de ir evaluando si nuestra espiritualidad está bien encauzada o no. Entonces, el modelo es Jesús. La espiritualidad de Jesús es el punto de partida, el punto de reflexión, porque nosotros queremos imitar a Jesús, ¿verdad? Ese es el anhelo. Hemos sido educados para eso. Cada sábado nos dicen, tenés que ser como Jesús, tenés que crecer a la estatura del varón perfecto, tenés que mirar a Jesús. Entonces Jesús siempre será en esta parte de la vida el punto crucial, ¿verdad? Y en el cual nosotros debemos ser evaluados. Pero curiosamente, queridos alumnos, curiosamente o paradójicamente, ¿verdad? Haciendo una comparación que a veces no entendemos, los que nos decimos seguidores de Jesús, poco sabemos de Jesús, poco sabemos de al que seguimos, ¿verdad? Y entonces los conceptos que tenemos de Jesús son solamente de oídas, ¿verdad? Ya sea porque en la iglesia nos enseñaron, ya sea porque estábamos en el mundo y alguien nos dijo, acepta a Jesús y Jesús será tu Salvador. Y dijimos, bueno, dale, acepto a Jesús como mi Señor y Salvador. Pero paradójicamente, ¿verdad? El cristianismo, en términos generales, seguimos siendo personas que desconocemos la profundidad de quien seguimos, ¿verdad? Jesús es una fuente de gracia maravillosa. Nosotros tenemos dos formas de acercarnos a Él, a través de los ojos espirituales de aquello que el Señor ha ido revelando en nuestras vidas, y lo otro es su palabra. Y, y creo, como lo vamos a ver en su momento, hemos construido una imagen de Jesús fanática, una imagen de Jesús como un revolucionario, como un Jesús intolerante, como un Jesús impaciente, como un Jesús que se enoja, como un Jesús serio, como un Jesús de un montón de cosas que trastoca la verdadera imagen de Jesús reflejada en los evangelios. Pero insisto, forma parte de que nosotros hemos desconocido mucho de quién es Jesús, ¿verdad? Y entonces nos hemos conformado con esas imágenes que hemos aprendido. Así que bueno, vamos a aprovechar esta clase y la clase que viene la próxima semana
Vamos a tener 2 clases sobre, la espiritualidad de Jesús. Voy a compartir la pantalla para que nos guiemos en estas reflexiones. Y entonces tenemos ahí está, creo que ahí lo pueden ver. Bueno, es interesante este título, ¿verdad? Es muy interesante, porque incluso muchos cristianos, ¿verdad? Un alto porcentaje, desconocemos lo que significa el nombre Jesús. Fíjense que algo tan importante y tan, uno podría decir tan pecata minuta, es decir, tan, pues que no tendría mucho que ver, ¿no es cierto?, el significado del nombre. Para la gran mayoría de nosotros desconocemos lo que significa el nombre Jesús. Si bien es cierto, en el primer siglo, cuando Jesús nace, el nombre Jesús era muy común. Es como hoy llamarle Juan, ¿verdad? Hay un montón de Juanes, o un montón de Franciscos, o un montón de Marías, ¿no? Son nombres muy comunes, diríamos. Bueno, el nombre Jesús también era muy común en la época en que el Señor nace. Y por eso Mateo, el evangelista, va a plantearnos otro nombre que va a simbrar la vida, ¿no es cierto? El entendimiento y la razón de ser de lo que somos como personas. Jesús significa en términos generales el que salva, salvador, ¿verdad? Y como dije ayer, solamente necesita ser salvado el que está en peligro. Y todos sabemos entonces que ahora este nombre común se convierte en algo especial, en algo teológico. Nosotros necesitábamos ser salvados de las consecuencias del pecado, ¿verdad? Y que a través de la salvación de Jesús representada en la cruz, pues ahora nosotros podamos tener vida eterna, el que salva. Pero hay un título, ¿verdad? Un nombre que no se vuelve a utilizar en ninguno de los evangelios, ni siquiera Pablo lo recoge, y me parece que es una elaboración teológica que tiene Mateo respecto de la persona de Jesús, y él le llama el Emanuel de Dios, ¿verdad? El Emanuel. Y pondrás por nombre al niño Emanuel. Este nombre tiene un gran significado y un gran peso, ¿verdad? Y que va a ser reflejado su impronta y el significado de su nombre como algo que nos va a dar una pista, una línea de lo que es una espiritualidad al estilo de Jesús, porque Emmanuel, según la traducción Reina Valera, significa Dios con nosotros, ¿no? Otras traducciones más libres dirían Dios en nosotros, Dios en nosotros, Dios con nosotros, Dios en nosotros. Conocer la espiritualidad y la dimensión de la vida espiritual a través de los ojos de Jesús eleva nuestra concepción de lo que representa el Padre. El Emanuel viene a decirnos que Dios está con nosotros, que camina a nuestro lado. Y si nos atenemos a las traducciones más libres, entonces podríamos también considerar Dios en nosotros, formándose en nosotros a través del Hijo, ¿verdad? Entonces el Emanuel cobra una vital importancia para camino de espiritualidad, para camino de humanización, para hacernos conscientes de que debemos hacernos escandalosamente presentes en el mundo, llevando toda la causa de Cristo al mundo. Entonces Jesús sigue siendo el paradigma único y absoluto de cómo deben regir nuestras acciones, nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestra forma de relacionarnos con los demás, ¿verdad? Pero tenemos un problema, un gran problema. Los occidentales, es decir, todos los que estamos estudiando en este seminario, los que están en clase presencial como los que están viendo en la clase grabada, somos occidentales.
Nos criamos con categorías occidentales, con modelos occidentales. Ninguno de nosotros tiene una categoría oriental, ¿verdad? No vivimos en Medio Oriente, no aprendimos, no bebimos esa cultura. Por lo tanto, la cultura occidental es mucho más racional, ¿verdad? Los occidentales racionalizamos todo y somos muy categóricos, somos muy 2 más 2 son 4, punto. No hay vuelta de hoja. Así dice la Biblia y así tiene que ser y se acabó el asunto, ¿verdad? Y entonces el problema que tenemos nosotros al ser educados y formados en un ambiente occidental, insisto, sumamente racionalista, sumamente pragmático, que es lo que somos, lo que me hace, es que es más fácil, que es más rápido, que es más pronto, que es lo que yo puedo ver y tocar. Ah, bueno, eso, listo. Eso es la cultura occidental. Es lo que somos nosotros. Y entonces este tipo de pensamientos también va a trastocar nuestra imagen de Jesús. Y en este mundo occidental, ¿verdad? Que todos nosotros somos objeto de la globalización, la imagen de Jesús ha sido una imagen muy parecida a esta, ¿verdad? Cuando nosotros nos imaginamos cómo podría haber sido físicamente el Señor, bueno, estos son los modelos hollywoodenses, ¿verdad? De las películas de Estados Unidos, no sé, actores y actrices de Hollywood, que nos han planteado un Jesús de esta naturaleza, ¿verdad? Yo siempre crecí pensando que mi Jesús, ¿verdad? Era siempre con ojos celestes, o ojos azules, como le dicen en otro lado, ¿no? Como muy lindito el Jesús que nos presentan, porque es el Jesús que está desarrollado ahora en nuestros contextos, en grandes películas, ¿no? Que han sido éxitos de taquilla, en donde vemos a un Jesús, hubo muchas películas mexicanas, eh, El Redentor, si no mal recuerdo, que es una película muy antigua, donde veías un Jesús tan serio, tan parco, que te daba flojera escucharlo, ¿verdad? Que te daba flojera, era así como, ay, como muy quieto, como muy calmado, como muy solemne, ¿viste? Como que si no se le mueve un pelo de la cabeza a ese Jesús. ¿Y qué decir de los Jesús que vemos, no? Un Jesús alto, delgado, pues más o menos con un lindo cuerpo, ¿no? Con un pelo muy sedoso para mi gusto, con una barba muy prolija, ¿no? Como si hubiera, no sé, tratamiento para la barba, con una ropa impecable, una túnica blanca, blanca, blanca. Y muchas veces nuestra imagen de Jesús, ¿no es cierto? Es una imagen que representa eso que uno dice, no, es como no lo toques, ¿verdad? No lo toques, guarda silencio, se va a enojar. Estás como ante una presencia así como, no de adoración, sino de temor, de decir, y la verdad qué lindo es este Jesús, ¿no? Y sobre todo blanco de piel, ¿no? Bien gringo, decimos acá, o bien polaco, decimos en Argentina, ¿no? Muy blanco de piel. Entonces, cuando yo me veía mi piel de remorocho, decía, bueno, este Jesús no puede ser como yo, porque yo no tengo los ojos azules, tengo panza, soy regordete, ¿no? No tengo pelo, la barba me sale para todos lados. Y entonces, como que este Jesús no, pues no, ¿viste? Es como uno que está allí y decís, ah, bueno, es Jesús, ¿verdad? Y este Jesús ha sido francamente reproducido de manera indiscriminada en todas las artes, ¿no? Sea pinturas, sea póster, sea películas, sean descripciones que se hacen sobre este Jesús. Pero este Jesús no nos representa. Al menos no es el que los evangelios quieren demostrarnos. Bajo ninguna circunstancia es muy alejado. Es más, es un Jesús falso en mi entendimiento, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos
los evangelios, que es el testimonio escrito que tenemos sobre Jesús, hay un impacto diferente. Hace algunos años, no sé, creo que unos 15 años, más o menos por ahí, unos 15 años, tuve la oportunidad de viajar por primera vez a la Argentina. Yo todavía ni sabía que el Señor me iba a traer para acá. Yo estaba estudiando una maestría en pastoral y liderazgo cristiano allá en México, y entonces la facultad teológica estaba aquí en Brasil, en Londrina, Brasil, ¿no? Eh, y el director de la maestría era un argentino, ¿verdad? El doctor Omar Gaba. Entonces, dentro de esto estaba la posibilidad de que nosotros tomáramos materias o módulos en otros países donde se dictaba esta maestría. Y entonces estaba Argentina. Yo dije, bueno, listo. Y vine a la Argentina hace como 15, si no mal recuerdo, 15, 16 años, insisto, sin ni siquiera yo imaginarme que el Señor me iba a traer para acá. Y después de que cursé mi módulo, que fue en Córdoba, allí se hizo el módulo, viajamos a Buenos Aires para conocer la iglesia, etcétera. Y entonces había una facultad, pues ya cerró, una facultad teológica muy importante, era de las mejores facultades teológicas que existían, yo creo que en el mundo, o al menos en el mundo hispano, que era eh, ICEDET, ¿verdad? ICEDET. Entonces hubo una conferencia de la cátedra Carnahans que, expuso un profesor muy reconocido, no recuerdo el nombre, pero me impactó mucho la enseñanza. Pero fue curioso porque fuimos con un grupo de hermanos ahí en Buenos Aires, unos hermanos uruguayos, argentinos y yo. Y cuando entramos al edificio, un edificio hermoso, ¿no? Pues típico de una facultad teológica. Y algo que me impactó demasiado, por eso la anécdota, es que en el salón principal había un mural, ¿no? Un mural con una pintura. Y eso me impactó porque el Jesús que estaba representado en ese arte era un Jesús morocho, ¿no? O un Jesús de tez morena, como se puede decir en otros países. Y yo me choqué porque dije, no, ¿cómo se atreven a pintar a un Jesús morocho, verdad? A un Jesús moreno, con ojos marrones y no tan lindito. Y en la imagen la tengo tan grabada en mi mente que me impactó y a partir de ahí empezó mi reflexión teológica de la búsqueda de Jesús. Y entonces estaba rodeado de niños, de mujeres, de ancianos, de personas de diferentes colores, razas. Y era impactante ver a un Jesús, ¿no? Diferente. Y yo dije, pero pará, ¿por qué mi Jesús tiene que ser morocho, no? ¿Y por qué mi Jesús no es tan lindito como el que yo veo en las películas, como tan perfectito, ¿viste? Y, y me di cuenta, ¿verdad?, que mi entendimiento de lo que era Jesús era muy diferente. Así es que hoy, en camino de espiritualidad, mi Jesús es más cercano a esta otra representación, ¿verdad? Para mí, el Jesús al que yo adoro, sigo y amo, es un Jesús que ríe, es un Jesús que sonríe, es un Jesús que no tiene el pelo tan arreglado, ¿no es cierto? Que su ropa no es tan perfecta. Jesús no era rico tampoco, ¿no es cierto? Pero me encanta ver a un Jesús que tiene un brillo especial y sobre todo un Jesús que abraza, a un Jesús que acompaña, un Jesús que es amigo. Hace la semana pasada tomé un curso sobre este, los amigos, hermanos y hermanas de Jesús como signo de la iglesia. Fue impactante cómo reconocer y profundizar el concepto de amistad de Jesús. No los llamaré más siervos, sino ahora serán mis amigos.
Este concepto de amistad, desafortunadamente, no lo hemos explotado en nuestras iglesias. No hemos desarrollado vínculos comunitarios de iglesia a partir de la amistad. Seguimos peleándonos unos a otros, seguimos haciendo grupitos, no nos queremos ver muchas veces, hay tensiones internas y no hemos desarrollado este concepto de una verdadera amistad que crea vínculos entre la comunidad, entre la iglesia, entre nosotros. Yo reconozco que a veces cuando hacemos las entrevistas, no sé si les tocó a ustedes, pero algunos compañeros del comité les preguntaron, ¿quién es Jesús para vos? Y había una consigna que eso lo planteamos desde hace 3 años cuando iniciamos el seminario y le decíamos, solamente no tienen que decir mi todo y mi amigo, ¿verdad? Porque son como las definiciones más comunes. ¿Quién es Jesús para vos? Mi todo. Cuando alguien dice mi todo, es que no tiene ni la más pálida idea de quién es Jesús para su vida. No hay esa idea, ¿verdad? Y cuando alguien dice es mi amigo, tampoco, hermanos, tampoco tenemos ni la más pálida idea de lo que significa que Jesús sea nuestro amigo o que nosotros seamos amigos de Jesús. Y entonces, la representación de Jesús es una representación tan tierna, tan cálida, tan abierta, tan contraria a las costumbres, a la ley, incluso, ¿verdad? A la ley. Es un Jesús que no le importa quedar bien con el poder, que no le importa quedar bien incluso con la ley, ni con la estricta guarda del sábado. A muchos nos chocará y nos dirá, pero pará, si el sábado es de la ley de Dios y tiene que cumplirse a rajatabla. Pero ustedes saben que Jesús se saltó el sábado un montón de veces, porque para él, queridos hermanos, como lo vamos a ver, había algo más importante incluso que la ley, incluso que el sábado, incluso que los sacrificios, incluso que el templo de Jerusalén. Había algo mucho más importante. Entonces, Jesús representa, ¿verdad? Este, esta cercanía, insisto, tierna, compasiva, firme, sí, claro que sí, desafiante, sí, una personalidad subyugante, pero que uno se puede perder en la risa de Jesús. Un día, predicando sobre esto, ¿no es cierto? Yo le decía a la iglesia, hermanos, ustedes me van a disculpar, pero para mí el Jesús al que yo he aprendido a disfrutar es un Jesús no solo que se ríe, ¿verdad? Que se sonríe como muchos de nosotros, sino es un Jesús que se ríe a carcajadas, que le duele la panza, como a muchos de nosotros nos duele la panza cuando estamos con nuestros amigos, estamos bien, pasamos un lindo momento, comemos, bebemos, charlamos, hablamos de la iglesia, pero también hablamos de un montón de cosas, hablamos pavadas, si usted me permite el término, y terminamos riéndonos y terminamos llorando de la risa y uno dice, para, no digas más porque ya la panza me duele. Bueno, yo creo que Jesús es así, porque así Él se comportó con los suyos, con su familia. Jesús no fue un extraterrestre, Jesús no fue un ser intocable, rodeado de un halo de santidad donde Él no permitía que nadie le hablara, que todos le hablaran serio, o que Él todo el día anduviera con un rostro así, con el ceño fruncido y solemne. No, no y no. Eso es desconocer al menos la revelación que encontramos en los 4 evangelios de la palabra de Dios. Jesús es un ser maravilloso que, insisto, le duele la panza de tanto sonreír, que hace chistes con los suyos, ¿no? Porque el Medio Oriente también tiene buen humor, no creen que, que solamente nosotros somos más secos, más parcos, los alemanes, los polacos, los rusos, ¿viste? Son como más serios. Los mexicanos, los que estamos más cerca de Centroamérica para arriba, somos más dicharacheros, más, ¿viste? Hablamos un poco más. Bueno, el Medio Oriente también tienen su buen humor, ¿verdad? También se sonríen, también saben hacer una picardía irónica. Bueno, de verdad, reencontrar a Jesús en un contexto que nos identifique con Él es hacer realidad el Emanuel. ¿Cómo puede ser Dios con nosotros o Dios en nosotros
si nuestro concepto de Jesús nos aleja de Él? No puede ser. Eso no podría tener un verdadero sentido. Debe ser alguien que efectivamente vive en nosotros, nosotros en Él, y hay una fusión espiritual interesantísima, ¿verdad? Así es que si ustedes me permiten, quisiera orientar esta clase en esta segunda imagen y redescubrir a un Jesús diferente al que nosotros conocemos, ¿ok? Así que vamos a iniciar. ¿Qué características podríamos reconocer nosotros a partir de saber y anhelar, decir, bueno, mi espiritualidad es la espiritualidad de Jesús? Vamos allá. ¿Cómo es la espiritualidad de Jesús? ¿Cómo fue? ¿Cómo nosotros lo descubrimos en los evangelios? Lo que voy a tratar de decir, creo tener una base en la palabra. Si alguien considera que no, también es muy respetable, pero creo que lo que voy a decir, la totalidad de eso, creo que la palabra lo respalda completamente, ¿verdad? Primero, si queremos volver a Jesús, escuche bien, queridos alumnos, si queremos volver a Jesús como el único Señor de nuestras vidas, nuestro único Salvador, tenemos que recuperar su espíritu, ¿verdad? Tenemos que recuperar su espíritu, tenemos que recuperar su esencia, tenemos que romper esas imágenes falsas que nos han presentado de él y recuperar lo que verdaderamente significa. Si es que anhelamos que Jesús sea el Señor de nuestras vidas. Si lo queremos ver como el Señor de la retribución, donde solamente lo tenemos para que nos saque de los apuros en los que nos metemos, olvídese, no hay una forma de relacionamiento con Él, ¿verdad? Necesitamos recuperar su espíritu, que significa vivir impregnados. Un profesor mío en la maestría decía, necesitamos tener el ADN de Jesús, ¿verdad? El ADN, el ADN es lo que tenemos nosotros y es lo que nos hace únicos en todo el universo, ¿verdad? No hay dos ADN de Abraham Marín, no hay, es único. Bueno, el ADN de Jesús, que es único, tiene que estar impregnados en nosotros y debemos ser motivados por el Espíritu de Jesús. Por ese espíritu que lo transforma, que lo motiva, ese espíritu que es dinámico, ese espíritu que se mueve libre, ¿verdad? Libre, queridos alumnos, que no nos podemos encerrar en nuestras categorías ni religiosas ni legalistas. El Génesis no lo platica y no lo dice con toda la claridad, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios se movía sobre el caos y se mueve donde quiere el Espíritu. El Espíritu de Jesús, entonces, hermanos, es la piedra fundamental donde debe estar basado todo lo que somos. Hablo, hablo, queridos alumnos, desde la convicción de que no hay nada más urgente, ni siquiera construir nuestros templos, ni siquiera hacerlos más modernos, ni siquiera comprar un equipo de sonido mucho mejor, ni siquiera, qué sé yo, hacer grandes campañas, invertir plata para hacer folletos. Creo que no hay nada más urgente en la iglesia de hoy que volver a Jesús. Hacemos cosas para Jesús en la iglesia, en nuestra vida diaria, pero a veces siento, hermanos, con mucho amor y cariño, que la iglesia no está conociendo a Jesús. Hacemos muchas cosas para Él, ¿verdad? Muchas cosas para Él, pero no estamos conociendo a Jesús. La iglesia de hoy necesita centrar su espiritualidad en Jesús y en su proyecto, en lo que Él quiso hacer, en lo que Él quiso plantear, para centrar nuestra fe con más verdad y fidelidad en Jesús. A veces nosotros cuando armamos proyectos, planes, ¿no es cierto? Lo hacemos desde nuestras propias convicciones e incluso desde nuestras propias necesidades y pocas veces nos sentamos a tener un tiempo de silencio, ¿verdad? Yo a veces cuando nos enfrentamos a una situación en la iglesia como pastor y hay muchas opiniones y no sabemos qué hacer, siempre llamo al silencio. Digo, hermanos, miren, dejemos este punto aquí, vamos al silencio. Cada uno en su fuero interno, charle con el Señor, alíñese con Él. Y en la próxima reunión,
vamos a ver qué es lo que le dijo Jesús a usted y a mí, y resolvemos, ¿les parece? Pero a veces no, a veces decidimos, ¿no? Con base, no, y hay que hacer. Y sí, si no se hace, uy, esto se va a terminar. No, hermano, la iglesia no es de nosotros, ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia. Cuando nosotros nos atenemos a los tiempos de Jesús, pues las cosas fluyen, ¿verdad? Por eso debemos centrar nuestra fe en Jesús, en su proyecto, en su espiritualidad, en su espíritu. Necesitamos recuperarlo, necesitamos iglesias que vivan y que sientan a Jesús. Y hago una advertencia, ¿verdad? Una seria advertencia. Si en las próximas décadas no se da esta conversión humilde, radical, gozosa, y que nos permita cambiar el clima general de la iglesia, veremos cómo nuestro cristianismo se va a empezar a diluir en formas decadentes y sectarias, alejadas absolutamente del movimiento querido por Jesús, ¿verdad? ¿Por qué a veces no crecemos? ¿Por qué a veces no somos la iglesia que debiéramos ser? Porque, insisto, hemos centrado el quehacer y la visión de la iglesia en nuestras ideas, en nuestros conceptos, en nuestras formas de interpretar incluso la doctrina, ¿verdad? Y somos intolerantes con aquellos que no creen como nosotros creemos, y nos volvemos cerrados, y nos volvemos más, fiscales, ¿verdad? Y más verdugos que otra cosa. Hay una alusión, hermanos, si nosotros no recuperamos el Espíritu de Jesús en los próximos años y volvemos a esta conversión humilde, donde la gente vuelva a sentir el gozo de su salvación, donde la iglesia entienda que el cristianismo es un cristianismo radical, que debemos tomar decisiones radicales contra cultura, que debe haber gozo en nuestras vidas, gozo permanente, un gozo que nos permite incluso cuando pasamos por las diversas pruebas, sentirnos, ¿no es cierto?, confiados de que el Señor nos sostendrá. Debemos, em, si nosotros hacemos una reflexión muy seria, mirándonos a nosotros mismos, ¿cómo sería la espiritualidad de la iglesia? Cuando nosotros llegamos el sábado al templo, hay ese gozo, esa expectativa, o vemos rostros cansados, rostros serios, rostros indiferentes, cuando cantamos, apenas si se escucha. Cuando oramos, parece ser que si oramos desde la culpa. Cuando escuchamos la predicación, terminamos aburridos, terminamos diciendo, bueno, ¿cuándo terminará? Ya me quiero ir. Cuando salimos del culto, cada uno toma su auto y se va, y nos volvemos a ver la próxima semana. Si hiciéramos una reflexión de cómo es nuestra vida comunitaria, ¿verdad? Nos damos cuenta que muchas veces estamos cayendo en formas decadentes, rutinarias, monótonas. No hay cambio, porque alguien dice, no, no, si alguien quiere cambiar algo está mal, es pecado, no está bien. Y tildan a las personas de querer ser modernos y modernizar a la iglesia. Eso es desconocer lo que Jesús hizo hace 2000 años, ¿no es cierto? Y lo peor de todo, hermanos, es que nos volvemos sectarios, ¿verdad? La Iglesia de Dios Séptimo Día, por la gracia absoluta de Dios, no es una secta, no somos una secta, no somos un grupo fundamentalista. Como Iglesia de Dios Séptimo Día estamos abiertos a la revelación que el Señor nos da a través del Espíritu Santo para poder cambiar muchas de las cosas que hemos creído y que a lo mejor no están bien, y que Dios nos llama a la reflexión y a la conversión. No somos una secta en términos formales, pero a veces en términos prácticos lo somos, ¿verdad? Somos sectarios en el sentido de no querer hacer nada diferente. Hemos hecho lo mismo hace 10 años, 20 años, 30 años, 40 años en la iglesia. Ya hasta sabemos cómo son nuestros cultos, sabemos qué viene después del siguiente punto, sabemos que vamos a cantar el mismo canto, el mismo himno.
sabemos que que nadie meta una guitarra a la iglesia porque nosotros aprendimos que solamente el teclado es o el órgano es el instrumento aceptado por Dios para que le demos la alabanza. Nadie aplaude en el templo, ¿no es cierto? Ni se les ocurre aplaudir en un culto, porque entonces ya estamos alejados de la realidad o queremos pretender imponer a veces sin una fuerza del espíritu nuestras propias ideas. ¿Qué sucede cuando actuamos de esa manera? Nos alejamos de lo que Jesús quería, ¿verdad? No estoy hablando de libertinaje, quiero que se entienda, ¿no es cierto? No estoy hablando de que la iglesia en su afán de querer ser moderna termine en los movimientos pentecostales carismáticos, ¿no es cierto? De la cuarta ola, donde hay vómito santo y risa santa y son tumbados. No, no, creo que no. No, 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 en lo absoluto. Estoy hablando del fluir del Espíritu en la iglesia, en una comunidad que puede sentirse libre de vivir a Jesús, ¿verdad? De una manera que como iglesia seamos amigos de Jesús y amigos entre nosotros, ¿verdad? La amistad de Jesús. Jesús entonces se convierte en este tiempo apasionante, en este tiempo de serios, en este tiempo, hermanos, donde el mundo sí tiene alegría, donde el mundo sí tiene gozo, no estoy diciendo que sea correcto, pero lo tiene, ¿verdad? Donde el mundo hay un montón de cosas lindas, entre dos grandes comillas, que la iglesia hoy parece ser que no está encontrando, que no está teniendo. Y no está teniendo, hermano, porque no hemos recuperado el Espíritu de Jesús. Jesús es fuente y camino humilde de una espiritualidad sana, ¿verdad? ¿Qué es lo que anhelamos? No fanática, no sectaria, no yéndonos a los extremos, una espiritualidad sana, liberadora, ¿verdad? Donde nos podamos sentir libres. Yo recuerdo que en alguna iglesia yo sentí algo especial en el culto, ¿no es cierto? Y sentí el deseo de levantar mis manos. Para mí, en mi espiritualidad, levantar las manos al cielo tiene un gran sentido espiritual. Y ese día, a mí, por estar concentrado en la alabanza, quise levantar las manos. Después, bueno, me enteré que la iglesia estaba chocada, ¿no? Porque decía, ¿cómo? ¿Por qué levanta las manos? No, no está bien que levante las manos en el culto, ¿no? Y fui criticado por eso. Este, necesitamos recuperar el espíritu de Jesús, ¿verdad? Trato de enseñarlo hoy a la congregación donde estoy pastoreando. Somos muy poquitos, de una congregación muy chiquitita, pero muy amorosa y demás. Queremos seguir a Jesús y estamos descubriendo la espiritualidad liberadora de Jesús. Y entonces tenemos esa libertad. Si alguien quiere levantar sus manos, quiere cerrar sus ojos, quiere sentir en ese momento lo que el Espíritu está haciendo en su corazón, es su relación con el Señor, es su espiritualidad. Jesús es una fuente de espiritualidad creativa, ¿verdad? Atractiva y generadora de esperanza. ¿Cómo lograr esto que se dé en nuestras congregaciones? ¿Cómo hacer que la iglesia esté anhelando esperar por lo menos cada sábado para ir al culto y gozarse y cantar con todas sus fuerzas? Salvación de Dios. Nada va a traer más en la iglesia, queridos hermanos. Nada va. Imagínense, yo a veces le digo a la iglesia, hermano, ¿qué creen que piensen ustedes? Nosotros estamos a puerta de calle, la puerta está abierta y yo le dije, bueno, hermanos, ¿qué creen ustedes que cuando la gente pasa, porque pasa mucha gente caminando y voltea y nos ve, ¿qué creen que pensará de nosotros, verdad? ¿Qué creen que pensará de nosotros? Le encantará decir, che, pero viste, cada vez que paso se les nota y algo lindo está ahí, se escucha, o creen que pasen y digan, híjoles, creo que está más aburrido y más triste ahí adentro que otra cosa, ¿no? Nada va a traer más en la iglesia que los testigos que sean capaces de vivir con el Espíritu de Jesús, ¿verdad?
Insisto, yo les dije, yo soy alguien que no se mueve en los extremos, no me gustan los extremos. Creo que no son correctos, aunque sean justificados, porque todo extremo nos lleva a un fanatismo y a una religiosidad, e incluso a un legalismo. Tenemos que movernos siempre en el centro, tratando de ser íntegros en todos los sentidos, ¿verdad? En donde insisto en esta búsqueda personal que cada uno tenga de Jesús, de verdad que ahí no hay pierde, no te perdés. No vas a hacer nada contrario a lo que Jesús no quiere, porque te vas a alinear a lo que Él quiere, ¿verdad? Y no te irás a los extremos. Así que la primera característica de recuperar el espíritu de Jesús, queridos alumnos, es que Jesús tiene una espiritualidad al servicio de una vida más humana. Esto me encanta. Quiero resaltar esta primera característica que traigo a la clase, ¿verdad? ¿Qué significa esto? ¿Qué significa la espiritualidad de Jesús al servicio de una vida más humana? Porque como vimos en una definición, perdón, espiritualidad es camino de humanización, ¿no? Es camino de bondad, es ser buenos cada día y Jesús está comprometido en este hacer bueno a las personas. La intención del fondo, ¿verdad? Lo que verdaderamente motiva del proyecto de Dios en el Emanuel, recuerden el Emanuel, Dios con nosotros, Dios en nosotros, es hacer una vida más humana, más dichosa, más digna, más feliz, más feliz, ¿verdad? Creo que ese es el proyecto de Dios. Encuentro a muchos cristianos todavía que golpean sus pechos porque no quieren disfrutar. Piensan que ser felices es como estar en contra, ¿no? De lo que Dios quiere, porque hemos sido educados en estos conceptos de un Dios vengativo, de un Dios iracundo, que no toleraría que alguien se ría, ¿no es cierto? Que alguien cuente un chiste, por ejemplo. Y vemos muchos cristianos, ¿no es cierto?, en donde su vida religiosa es muy seria, muy solemne, ¿no? Como si, como si no entendiéramos que Dios quiere que la vida nuestra sea más feliz, más dichosa. La dignidad nuestra es lo que más importa. Jesús viene a recuperar nuestra dignidad pisoteada por el pecado, pisoteada por otros e incluso pisoteada por nosotros mismos, ¿verdad? Jesús estaba comprometido en hacer felices a las personas. Imagínense, hermanos, imagínense ustedes la cara que pudo haber tenido, no sé, la, la mujer de 12 años de flujo que fue sanada. ¿Ustedes se pueden imaginar la cara de esa mujer después de que charla con el Señor? Tenía temor al principio de que le descubrieran, pero cuando el Señor le dijo, a ver, vení, 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 no tengas miedo. Pero Señor, vení, tranquila, no pasa nada, vení. Me voy a sentar con vos, ¿verdad? A ver, contame, ¿qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Verdad? Y el texto dice, que eso a veces nosotros no lo tomamos en cuenta, que la mujer le contó desde el principio todo lo que le había pasado. Imagínense, le contó 12 años de su vida, ¿no? Y hay personas, no voy a discriminar porque lo voy a decir con mucho amor y con mucho cariño, pero hay hermanas que les gusta hablar. ¿Viste? Los hombres somos más parcos, pero y digo, porque estoy casado con una hermosa mujer que le gusta hablar. Imagínense ustedes, ¿no? Imagínense ustedes la charla entre esa mujer y Jesús y diciéndole, mira, Señor, vos sabés que hace 12 años yo empecé así y el Señor atento, ¿viste? Y mirándola y sonriendo como diciendo, ay, 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 qué cosa con vos, pero ¿y qué te animó por venir? ¿Sabías que te ibas a sentir y me ibas a tocar y que vos habías sido enseñada que ibas a ser inmunda y me ibas a hacer inmundo? Sí, Señor, yo sabía, pero vos sabés que yo a la mañana, cuando desperté, yo sabía que vos ibas a... hermanos, le contó, y yo me imagino el rostro de esa mujer y el rostro de Jesús sonriendo. Hermanos, cuando uno hace feliz a una persona, no hay cara que no esté feliz, ¿no? ¿Sí o no? Díganme. Cuando uno hace feliz a alguien, a mí me encanta hacer feliz a mi esposa porque me encanta verla sonreír, me encanta que me abrace, me encanta que me bese, me encanta, me fascina. Entonces, yo creo
que la espiritualidad de Jesús es una espiritualidad que hace a las personas más felices, ¿verdad? Seguir a Jesús es dedicarse a hacer la vida más humana, ser felices a los demás, porque no hay tarea más apasionante que esa, hermanos. Ser felices, hacer felices a los demás es maravilloso, ¿verdad? Y, y recuerde que Jesús hizo felices no solo a los dignos, no solo a aquellos, ¿verdad? Como la mujer de 12 años de flujo, que no había cometido pecado, su pecado era una enfermedad que ella no buscó. Pero hizo feliz a un tipo que nadie quería, que era despreciable, era un chorro en toda la extensión de la palabra, un ladrón, un cínico, un desvergüenza, ¿verdad? Uno que no tenía ni el menor remordimiento, un tipo que uno cuando lo veía en la calle lo quería uno agarrar a las piñas o lo quería uno agarrar a los golpes, que era pequeñito, peticito el tipo, ¿verdad? Rico, porque había hecho su fortuna a base de los más pobres. Nadie quería ese tipo. Era un ser despreciable, ¿no? Y por cierto, se llamaba Saqueo. Y Jesús le hace feliz al tipo. Lo hace feliz. Y le da su salvación. Y va a su casa. Y come con él, ¿no? Lo hace feliz. Le cambia la vida. No solo hacemos felices a los que son dignos, Jesús hizo feliz a los indignos, a los pecadores, a los publicanos, a los prostitutos, a las prostitutas, a los mancos, a los ciegos, a los sordos, a los pobres, a los desvalidos. A todos Jesús hace felices. Pero hay algo interesantísimo en esto, ¿verdad? Hay algo interesantísimo. Nosotros debemos empezar cada día con este deseo. Si hoy me levanto, ¿a quién puedo hacerle la vida un poco más humana, un poco más llevadera? ¿A quién puedo yo hacer algo que lo haga feliz? ¿Verdad? Fíjense que en camino de espiritualidad o en clave de espiritualidad, muchos de nosotros hemos aprendido esa forma de decir, bueno, con que los demás sean felices, ¿va? Ya me basta, aunque yo no sea, ¿no? Hemos escuchado mucho esa frase. El típico papá, la típica mamá que dice, no, no, yo por mis hijos los doy todo, que ellos sean felices, que ellos les vaya bien, aunque yo me vaya re mal y aunque yo tenga que pagar las consecuencias. Bueno, es un gesto muy lindo, ¿verdad? Es un gesto muy admirable, pero Jesús no era así. Jesús hacía felices a las personas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué Jesús hacía dichosas a las personas? Porque Él era feliz, hermanos. Él era feliz. Nadie puede dar lo que no tiene. Él era un hombre dichoso, feliz, pleno, contento con la vida. No era un hombre amargado, no era un hombre resentido. Era un hombre que le encantaba jugar con la gurizada, con los niños, con los pibes, ¿no es cierto? Era un hombre que le encantaba escuchar, le encantaba hablar, era un hombre que era amigo, era un hombre que llegaba a la casa de sus amigos, ¿no es cierto? Que abría la heladera y le decía a Lázaro, che Lázaro, tenés aquí una gaseosa, algo, tengo una sed. Sí, sí, Jesús, toma ahí lo que quieras, sabe que esta es tu casa. Bueno, ¿sabe qué, Marta? Yo estoy re cansado, che, yo me voy a tirar un ratito allí en la habitación. Puede ser, pero más vale, Señor, metele. Cuando vos levantes, comemos, ¿te parece? Sí, sí. Es un Jesús que es feliz, hermanos. Es un Jesús que seguramente una vez le dijo a su mamá, mami, tranqui, tranqui. Le dijo a José, le dijo a María, tranqui, ahora yo hago de comer para ustedes y para mis hermanos, ¿no? Todo un Jesús que agarra la olla, que pone a hervir los porotos, que pone a hervir, no sé, los dátiles, o la verdad que no sé mucho de la comida oriental, ¿no? Y que, y que le encanta silbar o chiflar al momento de estar cocinando. Es un Jesús que es feliz, hermanos, que es feliz, que aun cuando está en el desierto, aun cuando está en el huerto de Getsemaní, su dicha por amar al otro lo lleva a sostenerse en su propósito.
Jesús, hermanos, no vemos a un ser resentido, aun cuando su familia lo detestaba porque se creía el tipo que decía ser el Mesías. No, no hay ningún rasgo de un Jesús amargado, de un Jesús con el ceño fruncido, ¿no es cierto? Es un Jesús que camina con sus discípulos las calles polvorientas de toda la Galilea, cuando sube a Jerusalén, ¿no es cierto? Es alguien que se sonríe cuando les dice, les voy a decir algo, a ver si me agarran la onda, ¿no? Les dijo Jesús a sus discípulos. Más vale que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico por el reino, entra al reino de los cielos. Hermanos, ese es un chiste irónico. Porque uno cuando escucha eso dice, pero señor, en serio, vos me estás cargando. Vaya comparación la tuya, nada tiene que ver el camello con el ojo de la aguja de coser. Y Jesús se sonríe, ¿viste? Como diciendo, bueno, los pillé, los agarré. Y Jesús está en búsqueda de hacer felices a los demás, ¿verdad? Porque nadie, insisto, queridos hermanos, queridos alumnos y alumnas, nadie puede dar lo que no tiene. Jesús no podía hacer felices a las personas si él no era feliz, ¿verdad? Era feliz en su trabajo, era feliz con su mamá, con sus hermanos, era feliz con sus amigos, con sus discípulos. Era dichoso, él iba, ¿verdad? Y cuando alguien es feliz, no significa que todo el tiempo andaba sonriendo y demás. No, pero aún en los tiempos en donde él se ponía serio y donde hablaba de forma seria, ¿verdad? Y hablaba de los misterios del reino, lo hacía desde esa felicidad que brotaba de su corazón. Ujú. Me encanta ver a un Jesús, ¿no es cierto?, que incluso es tan feliz que, según el Evangelio de Juan, en la cruz del Calvario encarga a su mamá, ¿verdad? Al discípulo amado, le dice, bueno, ahí está tu hijo y ahí está tu madre, cuídamela, por favor, cuídala. Pues mi mamá, claro que era su mamá, María era su mamá. ¿Y qué hijo no ama a su mamá, no? Su felicidad es tal que aun cuando él está resufriendo, se preocupa por el otro, se preocupa. No es alguien que dice, ay, todo, nadie me quiere, ay, todo es para mí, ¿no es cierto? Hay muchos cristianos que se enojan porque el pastor nunca los va a visitar. Oye, hermano, ¿por qué usted no va a la iglesia? Es que el pastor no me viene a visitar. Ah, caray. ¿Y porque el pastor no viene a visitarlo, usted no va? No, no, no voy. Pero en serio, de verdad, no puede ser. Siempre le digo a la iglesia, yo soy un pastor, ¿sabe cuántas veces la iglesia me ha venido a visitar o alguien viene a visitarme a mí? Nadie. Y no por eso uno se va a amargar y uno va a tomar actitudes contrarias, ¿no? Así que bueno, interesante este primer punto del espiritualidad de Jesús. Segunda, que es mucho mejor. La pasión por el Dios que es amigo de la vida. El Emanuel, no lo olvide, nos está guiando el Emanuel en la clase, ¿verdad? Dios en nosotros, Dios con nosotros. Jesús es un apasionado por su papá, ¿verdad? Y su papá, el Abba, es amigo de la vida. Esta imagen que aparece en la pantalla es de manera deliberada, ¿no es cierto? Es, eh, es lo que Jesús puede, puede despertar, ¿no? No sé si a ustedes les ha pasado cuando, no sé, no soy muy fanático de ser muy seguidor de artistas y demás, pero qué sé yo, alguien sí, viene su cantante favorito, uno ve las escenas, ¿no es cierto? Y bueno, todos chochos de la vida por verlo. En un equipo contrario, en un lugar contrario, estaba lo que se creía perfecto, ¿verdad? Lo que se creía lo correcto. Y esto estaba representado en los escribas, los fariseos, los sacerdotes. Todos estos líderes religiosos, ¿no es cierto?, que creían hacer lo correcto, escuchaban a Dios, pero no lo hacían a partir de una espiritualidad liberadora, sino a través de sus propios sistemas religiosos que fueron imponiendo durante muchos años. Y las 613 leyes de Moisés se cumplían y había muchas más
porque decían, no, esto no está legislado, bueno, entonces hagamos otra indicación. Entonces, lo que se convirtió en algo liberador de parte de Dios en el Antiguo Testamento, en la época de Jesús, ya era una opresión, ¿verdad? Porque entonces ellos eran tan fanáticos del culto que todo era tan minucioso, era todo tan perfecto. El diezmo, sabemos cómo ellos diezmaban, ¿verdad? ¿Qué decir del sábado? El sábado se había convertido en una carga que Jesús termina, este, señalándoles y le dicen, miren, ustedes ponen cargas a la gente en su sistema religioso que ni ustedes mismos pueden cargar, ¿no? Hoy hay muchos religiosos, no solo en nuestras congregaciones, en el mundo evangélico, ¿no es cierto?, que quieren imponer sus formas, sus maneras, tan así, tan perfectas, tan así, porque fueron educados de esa manera, porque así lo aprendieron, ¿no es cierto?, que termina siendo tan agobiante, ¿verdad? Jesús, en cambio, no está encerrado en un sistema religioso. Aunque él conocía bien, él conocía la Torá, él dio el mandamiento del sábado, él dio el mandamiento, él sabía lo que sucedió con Melquisedec y con Abraham, porque Jesús es eterno, ¿verdad? Jesús es Dios. Sin embargo, aún conociendo lo que Jesús había hecho en la antigüedad, Jesús vive a Dios con la vida. Porque una de las malas imágenes que vamos a recuperar, vamos a arreglar, diríamos, de la imagen de Dios en la materia de introducción al Antiguo Testamento, es que la verdadera imagen de Dios, del gran yo soy en el Antiguo Testamento, es un Dios que ama la vida, que ama a la gente. Jesús y Dios siempre amarán a las personas, a todas las personas. Le pone a Dios mirando a la vida, la espiritualidad de Jesús, una vida más dichosa, más humana para todos. No le preocupa la observancia. Por eso es que la gente, los religiosos decían, pero ¿y por qué quebrantas el sábado? ¿Por qué dejas que tus discípulos coman y recojan espigas en sábado? ¿Qué te pasa? Estás mal. Porque para ellos su relación con Dios estaba en la observancia del sábado. ¿Por qué se te ocurre sanar a un tipo con una mano seca en sábado? ¿Verdad? A Jesús no le preocupa la observancia. Le preocupa curar la vida, aquello que duele, aquello que lastima, aquello que incluso el sistema religioso ha impuesto como un signo de rechazo, de estigma, de señalización. Perdóneme lo que voy a decir y espero que usted no se ofenda por lo que voy a decir y lo pueda tomar con como una persona madura espiritualmente, pero a veces siento que deberíamos, en algunos casos puntuales, romper las normas que nosotros hemos impuesto para encontrar el verdadero sentido de Jesús que tiene que ver con amar a las personas, ¿no? Amar a las personas. Pongo un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo que para mí fue muy chocante, pero a la vez muy aleccionador. Yo me crié en la iglesia en México. Ahí nací en la iglesia y me crié con la doctrina de la iglesia en México. Cuando fui pastor, me ajusté al manual de liturgia que la iglesia tenía y las resoluciones conciliares que la Iglesia de Dios en México tenía. Entonces, eran observadas, habría que observarlas. Si vos fallabas en observar alguna resolución conciliar, pues te atenías a la llamada de atención del sobrevedor o a alguna amonestación o depende de la falta, te quitaban el ministerio hasta la fecha, ¿no es cierto? Y está bien, es correcto, yo no estoy diciendo que esté mal. Pero había una norma, ¿verdad? Que a mí siempre me chocaba y que cuando vine aquí en la anécdota que les conté de venir a ICEDET, este, el autor hablaba acerca de la Cena del Señor. Y resulta que la Cena del Señor en México se tiene que impartir solamente a los miembros bautizados que asistan al culto
ese día en que cae la cena del Señor. Nosotros en México no podemos administrar la cena del Señor a personas que estén en su casa, que estén enfermos, en el hospital, ¿verdad? E incluso no podemos administrar la cena del Señor a alguien que esté muriendo, esté en fase terminal y que sea una fecha distinta a la cena del Señor, ¿verdad? Eh, bueno, yo crecí así. Cuando yo llego a Argentina, me doy cuenta, ¿verdad?, de que la cena del Señor, el día en que cae la cena del Señor, este, yo puedo administrar la cena en la casa de los hermanos ancianos, principalmente, que están postrados, que están en un hospital, ¿no? Y para mí eso fue como diciendo, pero ¿cómo? Si eso no tiene que ser, o sea, la cena del Señor solamente para los que van. Pero cuando uno empieza a descubrir esto, ¿verdad? Y el verdadero sentido de lo que significa la cena del Señor. Hermanos, hoy soy feliz cuando tengo que administrar la cena a alguna persona que por su condición, por su situación de enfermedad, de postrado, voy y le doy el pan como el símbolo del cuerpo de Cristo y le doy el vino como el símbolo de la sangre de Cristo. Y eso es una bendición para ese momento de enfermedad, de tristeza, de soledad. Por eso digo que a veces necesitamos quebrantar un poco las normas, ¿no es cierto? Para hacer más dichosa la vida de los demás. Porque creo que la espiritualidad de Jesús es curar la vida, dar esperanza. Jesús no requiere asegurar la liturgia, los sacrificios, los ritos de pureza, ¿verdad? Jesús, después de que le toca a la mujer, no va a cumplir el rito de la purificación, no se va a bañar, no se va a lavar porque le tocó la mujer de 12 años de flujo. Jesús siguió caminando y fue a la casa de, perdón, a la casa de Jairo y resucitó a la chica, etcétera. Para Jesús, lo primero es la vida de las personas, no el culto, ¿verdad? No el culto. Alguien nos platicó una anécdota y decía, hermanos, a mí me tocaba predicar, ¿no? Y resulta que no llegó, empezó el culto y no llegó la persona que le tocaba predicar. Entonces el pastor entró allí en conflicto, ¿no es cierto? Y dijo, bueno, ¿y ahora? Y bueno, se subió y dijo algo que no tiene que decirse jamás. Yo ya les dije, ¿no es cierto?, en clase de predicación. Y bueno, hermano, le tocaba al hermano fulano de tal, pero bueno, no vino, qué sé yo, no sé qué le pasó, así que, y bueno, yo voy a ver qué puedo decir, ¿no? Este, y bueno, resulta que el hermano llegó al final. Entonces todos dijeron, mira, llegó tarde. Bueno, sí, siempre llega tarde y le toca predicar, qué irresponsable. Y bueno, lo típico que hacen las personas o hacemos las personas, criticar antes de saber la causa. Y cuando llegó el momento del cierre, el hermano que le tocaba predicar levantó la mano y le dijo, hermanos, miren, yo llegué tarde porque yo ya venía a tiempo, venía todo, y encontré en el camino a una persona que se le descompuso el auto, estaba batallando para cambiar la goma de su auto, ¿no es cierto? O la llanta o neumático, como se diga en otros lados. Este, y yo me bajé y bueno, me quedé ahí y resulta que tuve que llevarlo a una gomería, etcétera, y bueno, por eso llegué tarde, ¿no? La iglesia ya empezó a pensar otra cosa y a plantear otra cosa. Cuando uno dirá, bueno, pero tu responsabilidad es venir acá, que otra persona hubiera podido ayudar a esa persona. Pero hermanos, yo creo que Jesús ni hubiera llegado al culto y hubiera quedado a ayudar a esa gente, incluso le hubiera invitado a comer, incluso le hubiera dicho, bueno, están bien, necesitan otra cosa, quieren que los lleve a algún otro lado, tienen alguna necesidad y tal vez un amigo de Jesús le hubiera dicho, che, pero Jesús, tenés que ir a predicar. Y bueno, alguien va a predicar allá. Ya. Para mí lo importante es esto que está acá, ¿no? Entonces, lo primero para Jesús, en mi entendimiento, es la vida de las personas, ¿verdad? Lo importante para Jesús es la acogida al pecador, es abrazar al pecador, y eso es raro, hermanos, en nuestros tiempos. Hoy al pecador no se le abraza, se le juzga, se le condena. No digo que debamos tolerar el pecado bajo ninguna circunstancia. Jesús no toleró el pecado, pero nunca desechó a un pecador, aun cuando éste no quería que fuera perdonado, ¿eh? Jesús nunca lo rechazó. Jesús abraza al pecador, abraza a la prostituta, al prostituto.
Abraza al publicano, abraza al enfermo, abraza al leproso, al que huele mal, al que tiene la ropa raída. Abraza y sonríe y los mira con ternura. La espiritualidad de Jesús es una reconciliación social. Para Jesús, Él viene a inaugurar una nueva comunidad, una nueva familia. En Jesús somos una nueva familia, ¿verdad? Y los que están en clase de predicación ya lo van a entender cuando les explique la genealogía de Jesús el jueves, mañana. Jesús viene a formar una familia donde básicamente, ¿verdad? Todos somos iguales, donde todos somos amigos, donde todos somos hermanos y hermanas, donde todos, ¿verdad? Nadie es más que el otro, donde nadie puede mirar a la prostituta con señalamiento, con escozor. La espiritualidad de Jesús nos lleva a una reconciliación social, total, comunitaria, ¿verdad? No las ofrendas que se llevan al altar, no las religiosidades. Esto es grandioso de Jesús, esto es lo maravilloso de Jesús. Las religiones pueden estar en crisis, pero Jesús nunca entrará en crisis, jamás. La crisis de las religiones cristianas llevarán a que emerja Jesús con más fuerza para darnos cuenta que estamos mal, que hemos estado mal, ¿verdad? Si somos pastores, necesitamos guiar a nuestra iglesia en la comprensión de buscar la espiritualidad de Jesús vivida en nuestras relaciones de iglesia, donde verdaderamente nos veamos como hermanos, como hermanas, ¿verdad? Donde podamos hacer estas comunidades de reconciliación, donde, insisto, no nos veamos con prejuicio, no veamos los ricos, los pobres, los que son de la familia pionera y de los que apenas llegaron. Vos que venís a hablar aquí en la iglesia, si sos nuevito, eso vos todavía tenés que pasar mucho tiempo. Regáleme un segundito, hermanos, por favor. Un minutito, permítanme.
Listo, hermanos, perdónenme, por favor, aquí hubo un incidente en casa, pero ya lo resolví. Muy bien. Entonces, Jesús, hermanos, tenía una costumbre muy interesante que para nosotros tiene mucha relación, ¿verdad? Porque Jesús tenía una costumbre al despedir a la gente, Él les decía, vete en paz. Esta palabra paz, que de hebreo shalom, ¿verdad? Quiere decir, te deseo todo lo bueno, te deseo lo mejor de la vida. Nosotros no sabemos qué pasó con las personas que después el Señor sanó, perdonó. No sabemos. No sabemos si siguieron con lo suyo. Por la parábola del publicano y del fariseo, que es una de las parábolas más desafiantes que existen en la palabra, no tenemos indicación de que el publicano haya dejado de ser publicano. Lo único que dice la parábola es que este descendió mucho más justificado. Él realmente encontró justificación delante de Dios. ¿Terminó, dejó de ser lo que hacía? No sabemos, ¿verdad? Pero Jesús, no importando si ellos seguían o no en su propia condición, Él les decía, Shalom, te deseo el shalom de Dios, te deseo todo lo bueno. Hoy diríamos, anda, vete y vive a pleno, sé feliz, disfruta esta segunda oportunidad, trata de hacer lo correcto. Lo opuesto a las desdichas, a los abusos, a los sufrimientos. Cuando Dios se encarna, lo que le preocupa es la vida de las personas, ¿verdad? Es como un deseo de decir, deseo lo mejor para ti. Nosotros en la iglesia tenemos este saludo, no es muy típico aquí en Argentina, como ya algunos hermanos habrán dado cuenta. Aunque mencionamos la paz, no tenemos muy arraigado el saludo como en México se tiene y en otros países donde saludamos paz a vos o paz a vosotros y respondemos a vosotros paz o a vos paz, como se dice en México, ¿no es cierto? Eh, a veces creo que hemos dicho tanto esa palabra que ya no le encontramos mayor sentido y mayor significado, ¿verdad? Lo tomamos como un saludo más, como nosotros decimos aquí en Argentina, hola hermanos, ¿cómo están? Muy buena tarde, ¿no? Es un saludo más. Pero en esencia, en espiritualidad, en clave de espiritualidad, el shalom de Dios es un shalom donde Él quiere, donde cuando alguien le dice paz a ti, le estamos diciendo te deseo todo lo mejor de la vida. Deseo que el Señor derrame bendición en tu vida, en tu corazón, en tu alma. Deseo que Él te ayude en las tormentas de tu vida, que Él sane tus enfermedades, que Él perdone tus pecados. Esto es el shalom. El shalom no es ausencia de guerra. La paz no es ausencia de guerra, ¿verdad? Al menos no el shalom de Dios. El shalom de Dios es esa condición que nos permite a los seres humanos disfrutar la presencia del Padre y del Hijo en nosotros, diciéndonos, de verdad, hijo mío, yo quiero que seas feliz, yo quiero que vivas bien, yo quiero que no cometas errores, que después te arrepientas, que después te compliquen la vida. Eso es el shalom de Dios, ¿verdad? Por eso Jesús habla mucho de esto en los evangelios y a muchas personas les desea lo mejor, ¿verdad? Así que Jesús ama la vida y ama la vida de las personas. Para Jesús lo importante es curar a las personas. Dios se encarna en Jesús porque Dios es maravilloso para sanarnos, para restaurarnos y para desear lo mejor para nosotros. Así que bueno, esta segunda característica también es muy linda y muy valiosa. Tercera característica, que esta es maravillosa también. ¿Cómo Jesús vive su espiritualidad? Y bueno, la vive siempre en dirección a los pobres, ¿verdad? En un mundo tan globalizado como el nuestro y en una situación tan complicada en donde el capitalismo, lo que ahora se llama el imperialismo, el socialismo y el comunismo, cualquier sistema económico, cualquiera, que me disculpen los que sean socialistas o comunistas, cualquier sistema económico les va a ser muy funcionales los pobres, ¿verdad?
porque los pobres siempre serán funcionales al gobierno, a los políticos, ¿no? Siempre, a los ricos e incluso a los que dicen pelear por los pobres, pues siempre les serán funcionales. Para Jesús, hermanos, los pobres no son una bandera política. Los pobres son los primeros que tienen que experimentar para Jesús esa vida liberada, esa vida digna. Necesitamos, queridos alumnos, volver nuestra mirada hacia ellos. Hoy en Argentina tenemos más del 50%, sí, el 50% de habitantes, ¿no es cierto?, que son pobres. En esa dirección, hacia los últimos, hacia los que no importan, hacia los que no valen nada, en esa dirección el Espíritu le urge a Jesús, le invita a Jesús, lo empuja, el Espíritu lo empuja a Jesús, empuja de una manera muy especial. Y así lo recoge, ¿no es cierto?, el Evangelio de Lucas en este hermosísimo pasaje cuando Lucas entra a la sinagoga en un día de reposo, cuando Jesús entra a la sinagoga en un día de reposo, ¿no es cierto? Y toma el libro del profeta Isaías y dice: "El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres". Está en el primer lugar de su lista de prioridades, ¿verdad? Está en el primer lugar de su lista de prioridades. Se habla de los pobres, de los cautivos, de los ciegos, de los oprimidos. Estos son la primera preocupación espiritual de Jesús, son los que llevan más dentro de su corazón de profeta. Y no estamos hablando de la pobreza espiritual, que si bien es cierto, Jesús también viene a curar la pobreza del espíritu, según la bienaventuranza de Mateo. Pero siguiendo la bienaventuranza de Lucas, la bienaventuranza de Lucas es sanar o eh, este, habla de la pobreza económica, no espiritual. Lucas habla de la pobreza económica. Y me parece, hermanos, que este acercamiento que tiene Jesús con los pobres, porque forma parte de su propia experiencia, ¿no? Entiendo que muchas veces en la condición que tenía Jesús, pues él tenía que ir con su papá a buscar trabajo en las regiones por ahí cercanas, ¿no es cierto? Y ustedes saben lo difícil que es cuando tenés que buscar trabajo, como en el caso de Jesús, o como constructor, o como sí, o constructor, o carpintero. Tener que ir con José y decir: Jesús, vamos, levántate, hay que ir a buscar trabajo porque necesitamos comer, ya no hay nada". Jesús no es que tenía camioneta 4x4, ni tenía televisor, ni aire acondicionado. Jesús experimenta la pobreza en suyo propio, ¿no? Ver a sus hermanos allí, los más chiquititos, sus hermanas, las más pequeñitas, y él como hijo mayor está preocupado, ¿no es cierto? Decir: "Bueno, dale papi, vamos a ver qué hacemos", y darle, ¿viste? Y construir debajo del sol, y tallar la madera, etcétera. Jesús está muy arraigado porque la gente con la que él se junta son pobres igual, son gente como él. Y me imagino, como pasa, como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Nos juntamos con alguien: "Che, ¿y cómo te va? Y la verdad que mal. ¿Conseguiste trabajo?". "No, vos sabés que todavía no consigo trabajo". "Mira, nosotros conseguimos uno, ¿querés? Vení". Y ahí nos repartimos lo que nos den. Jesús, hermanos, es alguien que experimenta, que vive, que se identifica porque sabe lo que no es llegar a fin de mes, sabe lo que es ver las sandalias, ¿no es cierto?, raídas y bueno, ponerle ahí un cartón o ponerle algo como para que no se note mucho. Jesús lo sabe muy bien. Jesús sabe lo que era tener que ir al templo de Jerusalén y no llevar en los grandes animales y sacrificios que la gente rica llevaba, ¿no? Apenas una tórtola les alcanzaba como para el sacrificio, ¿no? Jesús sabe. Por eso es que los pobres son la primera prioridad, están en el primer lugar de su lista. Y yo creo que no ha cambiado, ¿eh? Estoy convencido de que la lista de Jesús no ha cambiado en prioridades. El Espíritu no habla del derecho, del bienestar, del progreso. No es que Jesús venga y dice: "Bueno, les voy a poner en fábricas a todos, les voy a poner empresas a todos,
para que todos puedan comprarse sus yates, puedan tener sus limusinas, puedan tener sus cuentas bancarias. Jesús no quiere aliviar la vida de los pobres haciéndolos ricos. Más bien, ese espíritu le lleva a Jesús a situarse desde abajo para rehacer la vida deshecha de la gente, recuperar su dignidad. Que si hay alguien que es profundamente pisoteada su dignidad hasta el día de hoy, es los pobres, ¿verdad? Porque hay pobres. Sé que aquí en Argentina hay un concepto muy complicado, porque bueno, ese que es pobre porque no quiere laburar, no quiere trabajar, tiene sus planes, ganan mejor que nosotros. Bueno, ese es un sector, pero hay sectores que todo el día laburan, que todo el día trabajan, que no llegan a fin de mes, que están con muchas deudas y que son pobres. Y que la dignidad de ellos es pisoteada en todos los sentidos, ¿no? Entonces, yo creo que Jesús quiere que nosotros recuperemos esta dignidad, ¿verdad? De rehacer la vida deshecha de tanta gente. La gente pobre es marginada, es vista con lástima, vista, ay, pobrecito. No, no tenemos que sentir lástima por nadie. Ellos no son menores que nosotros, ni nosotros somos mejores que ellos, ¿no? No importa la condición económica en la que estemos. Espiritual para Jesús, entonces, en dirección de los pobres, implica estar cerca de los últimos, estar cerca de ellos, hacer algo por ellos. Nosotros no vamos a poder acabar con la pobreza, ¿no es cierto? Jesús no acabó con los pobres. Cuando Jesús murió, siguió habiendo un montonal de pobres todavía. Jesús no acabó con la pobreza. Le enseñó a los suyos, que hasta la fecha, ¿no? Nos sigue enseñando la espiritualidad de Jesús, de vivir de vivir, este, eh, preocupado por el otro. Yo voy a desarrollar una clase de los profetas, ¿verdad? Porque aquí dice, son los que ya, en el primer párrafo dice, son lo que lleva más dentro de su corazón de profeta. Porque los profetas, queridos alumnos, en el Antiguo Testamento, el problema que ellos tenían con el pueblo era la desigualdad social que había en el pueblo. Los ricos humillaban al pobre, explotaban a los pobres y los profetas estaban cansados y por eso los oráculos que ellos pronuncian. Jesús viene en papel de profeta, denunciando también, ¿no es cierto?, que no podemos desechar a los que la sociedad ha señalado como descartables, como desechables. Y entonces, queridos hermanos, encontramos que Jesús en su espiritualidad va a luchar porque ellos de alguna manera sean dignos. Algunas veces los alimenta. Y uno diría, yo no le voy a dar de comer a ese vago, ¿no? Que finalmente tiene su plata y demás y solamente viene aquí todos los sábados a pedir mercadería. Eso es desconocer la espiritualidad de Jesús. Cuando le dijeron los discípulos, mira, Señor, hay un montón de gente que te sigue, ¿no? 3,000, 4,000, 5,000 personas. Anda a decirles que se vayan. Nosotros ni crean que les vamos a dar de comer. Estos tipos solo vienen porque quieren que les llenes la panza. Pero, ¿qué se creen? Decirles, por favor, que se vayan, que vayan a su casa, que a ver dónde compran de comer, que no nos moleste, ¿no es cierto? Así que, por favor, le dijeron los discípulos a Jesús. Y Jesús les dijo, pero ¿en serio ustedes me están diciendo eso? Bueno, ahora para que se les quite, les dice Jesús, ustedes les dan de comer. Hay pobres discípulos quedaron blancos, ¿no? Quedaron estupefactos. Y uno dice, pero Señor, los discípulos tienen razón, esos tipos que te siguen, esos 3,000, 4,000, 5,000, siguen porque quieren llenarse la panza de comida. Por eso te siguen, ¿no? Ninguno de estos 3,000, 5,000 que alimentaste van a estar contigo cuando te estén crucificando. ¿Quién estuvo con Jesús cuando lo crucificaron? ¿Quién de los que le llenó la panza, el estómago, el Señor, estuvo allí defendiéndolo y poniendo la cara, diciendo, no, 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 no lo crucifique porque él me dio de comer? Nadie. Jesús lo sabía. Y sin en cambio, él sonrió, levantó los ojos al cielo, con lo que le trajo el muchachito en alguno de los relatos de la multiplicación. Le dice, papá, te doy muchas gracias por lo que estás haciendo, por esta situación. Vos sabés quiénes son estos que les voy a dar de comer, pero van a comer, ¿verdad? Van a comer. Y comieron, y se saciaron, ¿no? Y se saciaron.
Creo que esto es maravillosísimo. Creo que esto es un gran desafío, ¿verdad? Es un gran desafío. No se preocupe por quién a usted hace. Si esa persona va a ser ingrata, si lo que usted le da, él hace lo que sea, no está en usted. De eso déjeselo al juez justo y fiel. Usted haga lo que tenga que hacer con aquello que usted sienta necesidad de hacer. Le doy un consejo. Le he dicho a todos mis alumnos y yo trato de hacerlo. No siempre lo logro, pero cuando me acuerdo lo hago. Cuando usted salga, se levante a la mañana y salga, ore al Señor en este momento especial de oración. Y después de pedir todo para usted, ¿verdad? Porque es lo típico que siempre oramos por nosotros, dígale, Señor, abre mis ojos para que este día, si vos querés que yo sea tus manos, tus ojos, tus pies para alguna persona, permite que yo esté atento, que yo esté consciente, yo pueda bendecir a esa persona, ¿verdad? Yo pueda bendecir a esa persona. No sé, ayudándole a cruzar la calle, a dándole una sonrisa, dándole un billete, una moneda, una plata, que sea importante, que le ayude, que sea significativa. No darle los 10 pesos que me estorban. Ah, aquí tengo 10 pesos que me estorban y dale, de algo le va a servir. Al fin, él cuando termine el día va a tener mucha plata. Mira, hermanos, si tiene mucha plata o no, no importa. Pero esos 10 pesos, ¿crees para vos que eso va a ayudar? Abre mis ojos, Dios. Permítame estar alerta, no me permita solamente mirarme a mí mismo. Si hay alguien que tú amas y que necesita que esté allí, ¿no? A veces no solamente de la calle cuando uno va, hermanos de nuestra iglesia, ¿no es cierto? Pastores también, que sé que a veces pasan muy mal porque, bueno, económicamente hablando, ¿no? Que tienen sus hijos, que los mandan a la escuela. Nunca es no necesitan sacarse selfies, no necesitan publicarlo, no necesitan subirlo a las redes sociales, no necesitan hacer publicidad, pero vaya y diga, pastor, en el nombre del Señor, quiero darle esto como un gesto de amor y de cariño. O a un hermano, mira, compré esta remera para vos, ¿no? Espero que te guste. Compré esto, te traje esto, te invito a cenar, ¿no? O te invito a almorzar a mi casa. No sé, haga algo, hermano, hermana, haga algo que le haga la dicha más feliz, ¿verdad? Más feliz, que lo haga más contento, al menos un momento. Jesús fue lo que hizo. Jesús le dio la dicha, aunque sea un momento, insisto. Jesús no le curó la pobreza, no le puso una fábrica a alguien, no le puso un negocio a alguien. Pero ese instante fue lo que Jesús hizo, que hiciera un cambio en la vida de las personas, ¿verdad? Un cambio. Y yo creo que eso es maravilloso, hermanos, insisto, cuando uno hace feliz a otro es porque uno es feliz. ¿Verdad? Cuando alguien dice, vos decime lo que necesites, ¿no es cierto? ¿Quién te va a decir? Nadie te lo dice. Nadie te dice, y mira, ando necesitando esto, ando necesitando. No, qué sé yo, hermano, por cultura, por orgullo, por lo que usted guste y mande. Nadie va a andar diciéndote, che, necesito plata para la leche del niño, para los pañales o para pasar el fin de semana. Nadie. Entonces usted no tiene que preguntar qué necesitas. Si usted siente en su corazón, si el Espíritu Santo ha puesto en su corazón y decirle, Padre, pon en mi corazón, ¿a quién quieres que yo bendiga? Hágaselo llegar, diga, te traje esto, te traje, te doy esto. Es el Espíritu Santo, hermanos. Y mire, hermanos, eso hace feliz, aunque sea un momento, hace la diferencia. La gente vuelve a creer en Dios porque hay miles de historias de muchas personas que estaban clamando al Padre por alguna necesidad y alguien vino, tocó la puerta, les trajo una despensa, les trajo plata, les trajo aquello, les dio aquel otro y uno lo ve como respuesta de Dios. Eso es espiritualidad de Jesús, no encerrarnos en nosotros mismos, no trabajar para hacernos más ricos nosotros, ¿no es cierto? Que aquí quiero hacer una aclaración fundamental e importante. Espero que nadie corte la grabación para que no escuche esto último, ya que te estoy terminando la clase. Jesús, la espiritualidad de Jesús, queridos alumnos, no condena la riqueza.
Ojo con eso, ese es un gran problema. Jesús nunca condena la riqueza. Es más, la gente que le seguía era gente pudiente. Las mujeres que le servían a Jesús le servían con su plata, ¿verdad? Mateo no era pobrecito. Santiago y Juan tampoco eran pobrecitos. Tenían sus negocios, tenían su plata, eran más o menos de clase media alta, ¿verdad? Jesús no está peleado con la riqueza. Porque la riqueza es de Dios, todo es de Dios, hermanos. Si alguno de nuestros hermanos, Dios lo bendice y tiene una hermosa casa, tiene plata, tiene autos, gloria a Dios, qué bendición. Dios nunca va a condenar eso, ¿verdad? El problema es cuando nosotros, teniendo mucho, no sabemos que eso que Dios nos ha bendecido es para bendecir a otras personas. Ese es el problema. Las cartas universales dicen, ¿no es cierto?, que el amor al dinero es la raíz, no la carta universal, la carta de Pablo dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No el dinero es necesario. No podemos condenar la riqueza de nadie bajo ninguna circunstancia. Pero cuando amamos solo el dinero y solo pensamos en nosotros y pensamos trabajar, trabajar, trabajar todo el día, todo el día, todo el día, todo el día para tener plata, 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 para pagar una camioneta que costó $20 millones o una casa, una mansión que costó $100 millones, necesitamos laburar, laburar, laburar. Bueno, hay que replantear si estamos siguiendo la espiritualidad de Jesús, ¿verdad? Pero también quiero hacer otra señalización. A veces nosotros, los que nos decimos pobres, diríamos, siempre condenamos, sí, pero es que el hermano, pero yo, pastor, yo no tengo plata, yo no tengo dinero, ¿yo qué puedo dar? Hermanos, nadie es tan pobre, discúlpeme que lo diga, nadie es tan pobre que no tenga algo que pueda darlo de corazón. ¿Ya? Porque recuerde, no es la cantidad, es lo que están haciendo de su corazón lo que hace la diferencia. ¿Ok? Y eso hizo Jesús. Jesús dio de su corazón. Jesús no tenía plata. No tenía plata, ni los apóstoles. Cuando Pedro y Juan sanan al hombre que está en la puerta hermosa del templo, es claro, dice, no tengo plata ni tengo oro, estamos re pobres. Yo re pobre, ¿qué te vamos a dar? Nada, solo tenemos algo. Y eso es lo importante. Ellos aprendieron eso de Jesús, ¿verdad? Así que bueno, espero que estas primeras tres reflexiones de la espiritualidad de Jesús nos vayan guiando y confrontando en replantearnos qué espiritualidad estamos siguiendo, ¿verdad? ¿Qué espiritualidad estamos desarrollando? Así que bueno, hermanos, hasta aquí voy a dejar la clase, porque si no yo me sigo de frente y no terminamos nunca. Bueno, vi algunos aquí en el chat, algunos comentarios. Mi hermana Yolanda dice, qué bonito lo que hacen en llevar la cena a quienes lo necesitan. Ah, bueno, hablando de esto que hacemos acá, sí. Nosotros estamos ministrando un anexo, los cuales de los muchachos aceptaron a Jesucristo a través del bautismo, pero tenemos el problema que quieren que vayan al templo. Sí, yo sé eso, hermano. Yo sé, y no sabría qué decirle para, para cambiar, no está en mis manos. Eh, bueno, Mariela dice, tremendo lo que estamos escuchando, es como una pastilla contra una enfermedad crónica. Bueno, un poco es tremendo. Bueno, hermanos, si alguien quiere charlar un poquitito sobre eso, yo no tengo problema, ya me repasé de la hora. Pero si alguien quiere decir algún comentario de lo que estamos viendo, puede ser. Si alguien ya dice, hermanos, yo me tengo que ir por favor, siéntase libre, ¿ok? Siéntase libre. Mi hermano, Sí, sí. de manera rápida nada más. Bueno, para quienes no saben lo que son los anexos, en México los anexos son las personas que están ahí internadas por consumo de alcohol o problemas de adicción, los anexos. De lo que tengo entendido, algunas iglesias en México a raíz de la pandemia ya empezaron a llevar lo que es la cena a aquellas personas que están enfermas, por lo que justamente no pueden trasladarse y muchas cosas más. Eso también tengo entendido que en el último concilio que hubo este año que pasó, les daban esa libertad a los pastores. Entonces ya más bien viene a ser es una situación pastoral en México, el llevar la cena a los enfermos o a quienes no pueden realmente trasladarse
a recibir dicha cena, mi hermano. Ujú. Solamente Muchas una pequeña apreciación y gracias, hermano. algún otro momento conversaremos sobre lo que es el saludo de paz, que muchos, alguien me decía acá en Ecuador, es un modismo, no es modismo, es bíblico, porque desde Génesis 43:23 empezamos con el saludo de paz a vosotros Ujú. hasta Apocalipsis 1:4. Tenemos el saludo de paz a vosotros. Sí, El sí, problema es que porque no hemos conceptualizado lo que significa esa paz. Lo tomamos como esa simple palabra e involucra muchas cosas más. Solo eso, mi hermano. gracias, gracias, Edwin. Sí, sí, por eso decía que a veces desconocer el significado nos lleva a plantearlo como un saludo nada más. Y bueno, gracias por la apreciación, Edwin. Yo ya tengo muchos años aquí en Argentina y ando medio desconectado allá de México, pero me alegra que así sea. ¿Alguien más, hermanos? ¿No? Bueno, vamos bien hasta acá. ¿Se va entendiendo lo que quiero decir? ¿Sí? Bueno, insisto, hermanos, reflexiónenlo, ¿no? No todo lo que yo digo tiene que ser como, pero dense la oportunidad de reflexionarlo. Bueno, queridos hermanos, les mando un gran abrazo, que Dios los bendiga, un bendecido miércoles para todos ustedes y nos vemos mañana en predicación y en espiritualidad cristiana nos vemos la próxima semana. Bendiciones y paz para todos, hermanos. Paz,